Bueno, pero vamos a ir con nuestro invitado, así que le agradecemos Dale, dale. muchísimo la presencia a Gustavo Nefa. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Muy buenos días, Salvador. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo están? Bueno, dos temitas, si querés vamos de afuera hacia adentro. ¿Cómo estás viendo el contexto internacional y todos estos movimientos dentro de la Reserva Federal de Estados Unidos acerca de la probabilidad de una suba de tasas? Esto nosotros lo planteamos porque probablemente pueda afectar al mercado de materias primas agrícolas que tanto sigue nuestro público. Por ahora resiste muy bien el mercado de agrícolas. Anduvieron muy mal los metales industriales. Hidrocarburos se tomaron su tercera toma de ganancia, pero bueno, habían estado inflado con una cierta prima de riesgo por Ucrania-Rusia. Pero el contexto de suba de tasa de interés responde a una Fed que actúa tarde y mal. Es decir, ni siquiera ha podido adelantarse. Está detrás de la curva, como se dice en la jerga, corriendo de atrás el nivel de precios. Eso se lo ha criticado mucho. Por eso la semana que viene, cuando termine esa reunión, el miércoles a la tarde, va a subir entre 50 y 75 puntos básicos en el peor de los casos, pero ya no 25 puntos básicos como lo hizo a comienzo de este año la tasa de referencia. Y la tasa de referencia va a terminar en 3% posiblemente este año y en 3,5% el año que viene. Ahí se terminará un ciclo muy agresivo de suba de tasa de interés en el empinamiento de la curva, en la velocidad. ¿Por qué? Porque responde a toda esa masa de dinero, esa emisión desenfrenada, no solo del Banco Central de Estados Unidos, sino de Europa, de Japón, de Inglaterra y de Suiza. Sí, Gustavo, siguiendo para no irnos del marco internacional, hoy el mundo descubre la inflación. ¿Qué crees que va a pasar en los próximos meses? ¿Va a haber forma de combatirla o va a evolucionar en crecimiento y vamos a tener un mundo, entre comillas, parecido a lo de la Argentina? Bueno, para eso hay que mirar el índice core. El índice core te dice justamente, excluyendo todos estos agrícolas, todos estos hidrocarburos, todos estos precios que distorsionan la realidad, cómo ha evolucionado. Y ha evolucionado muy fuerte. Es decir, es un cambio estructural, no digo un cambio de paradigma, porque el cambio de paradigma fue llegar a tasas cero, a tasas negativas, una locura lo que ocurrió en el mundo, donde hubo 18 billones, es decir, trillions de activos con tasas de rendimiento negativas, nada más que en el mercado de deuda soberana. Ahora, esto se está desinflando, de a poquito los bancos centrales no solo están subiendo las tasas de interés, terminando en Estados Unidos y empezando a terminar en Europa el programa de recompra, el famoso tapering de bonos para bajar las tasas de interés. Y finalmente lo que se viene, y lo vamos a escuchar la semana que viene, es cómo van a achicar la hoja de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, en sus activos. Es decir, van a renovar menos bonos de lo que vencen, con lo cual se va a achicar la masa monetaria. El mercado, como bien sabés, Carlos, se adelanta. Por lo tanto, todo lo que hemos visto este año, el desastre de los mercados, China cayendo 25%, Estados Unidos cayendo 10%, el Nasdaq cayendo 17%, no es más que la continuación de lo que ocurrió el año pasado con los emergentes y con otros países que no supieron defenderse tan bien como Estados Unidos, que tiene un ciclo bastante privilegiado en materia de crecimiento, pero le tocó la inflación. Y lo que le toca ahora al mundo es lidiar con la deflación. Se van a desacelerar las tasas de crecimiento, lo vimos a 15 días con el Banco Mundial, lo vimos la semana pasada con las estimaciones del FMI, y finalmente la aceleración de la inflación, que nadie sabe por dónde va a terminar. Yo estimo que falta un mes o 2 meses para que haga pico, para ir más bajar. Pero son muy optimistas las estimaciones que veo en el sendero de baja de la inflación, y eso dependerá de no solo los precios de los commodities, sino de las tensiones geopolíticas, de los niveles de productividad y de muchas otras cosas que en realidad en un mundo donde las ganancias de las compañías están bajando, la verdad que cuesta empezar a entender por dónde viene la baja acelerada de la inflación. Gustavo, la tasa de retorno de los bonos de tesorería americano, que hoy está más o menos, está ahí coqueteando con el 3, 2,8, Sí, 2,7, 2,90. 3%. ¿Cómo la ves para fin de año? ¿La ves muy arriba? Mira, el máximo, la referencia que tengo es el máximo del 2019, un año donde ya la Reserva Federal había dicho, bueno, ya pusimos demasiada carne en el asador, vamos a retirar los estímulos. Fue un desastre el mercado, cayeron los bonos, las acciones, y después vino el 2020, peor todavía. Ahora volvemos a ese nivel donde en el 2019 esa tasa de interés estaba en 3,2%, tocó 3,2%, creo que tranquilamente podemos ir a esa zona. De ahí para arriba, ¿cuánto? Dependerá de la data. Dependerá de la data macroeconómica, dependerá fíjate lo que está pasando en Shanghái. Hay una nube de puntos desde el espacio
que son buques que no pueden entrar, que no pueden aportar su mercadería. China no puede producir, al no producir, produce desfasajes en las cadenas de producción en todo el mundo. Todo esto produce inflación. O sea, los niveles de inflación a corto plazo no van a bajar sensiblemente. Recién en el 2023 podemos ver una baja de la inflación auspiciosa, pero básicamente es un mundo un poco más complicado. Si bien sigue creciendo, es más complicado. El rebote del 2021 ya pasó y ahora cuesta entender por dónde vienen los motores de crecimiento, cuáles son los drivers en un mundo mucho más complicado desde el punto de vista de los niveles de precio. Pero bueno, el ciclo de commodities, por suerte, para tus clientes, para Latinoamérica, para todos aquellos que nos están escuchando que dependen del precio de algún commodity, están destinados a seguir siendo uno de los activos o sectores o clases de activos privilegiados dentro de una selección de activos en una cartera. Bien. Gustavo, este panorama que planteas a nivel internacional, ¿puede cambiar si la guerra tiene un fin sorpresivo de repente porque Putin se queda con Ucrania, por ejemplo, o se puede complicar aún más? No, primero no es mi escenario base, no se va a quedar con Ucrania, al sumo se quedará con la parte del sureste, clavará bandera ahí y habrá sido un enorme error de cálculo geopolítico. Y no van a levantarse las restricciones de un día para el otro. Rusia va a estar determinando su propio destino, un 8% de caída del PBI para este año estimado, 5% para el año que viene. No. La guerra ya, digamos, ya produjo el efecto que se dio. Puede bajar un poco la prima de riesgo, pero los commodities no van a bajar porque la guerra se termina. Hay algo más importante, me parece, lo que está pasando en China. Hay algo más importante que son las subas de los precios de los commodities debido a un ciclo que también busca refugio frente a esa masa monetaria. Imagínate que pasó de la Reserva Federal de 4.1 trillions a 9 trillions, ¿sí? Más que duplicó la base monetaria en los activos, perdón, en un año y medio. Bueno, es hora de recoger el barrilete. Y en ese escenario, los commodities son un valor que va a mantenerse sostenido. Más allá de, digamos, los albores de una recesión también en Estados Unidos que se espera para el segundo semestre del 2023, es un hecho, y puede arrastrar a otras economías desarrolladas, va a desacelerar mucho el ritmo de crecimiento, pero en definitiva será un 2,5% lo que crecerá Estados Unidos el año que viene. La recesión la veo como una recesión corta y pasajera. Gustavo, te traigo a la Argentina. ¿Qué crees vos que está pasando con las compras de dólares del Banco Central República Argentina? Porque, a ver, por un lado, digamos, los especialistas financieros están siguiendo dos variables claves. Primero, Banco Central República Argentina, si compra o no compra dólares, que de hecho está comprando muy poco. Y la otra variable, que te la dejo para que la anexen en el comentario, ¿qué ves que está pasando con la renovación de deuda que está haciendo la tesorería, que se ha puesto un poquito complicada en esta última licitación? Bueno, acá hay dos temas. El primero, lo de la compra de los dólares del Banco Central. En realidad ayer me parece que se asustó el Banco Central. Salieron manos amigas en el mercado y en el Banco Central también salieron a vender. Pero en un primer trimestre, donde tuviste una cosecha fina, vos sabés mucho más que yo de esto, con muy buenos precios, liquidaciones récord del campo, donde el Banco Central solo pudo en su balance cambiario acumular 100 millones de dólares o 100 monedas. Eso habla claramente de un bote que está pinchado y por donde entra agua y empieza a fluir por todos lados también. Ahora viene cosecha gruesa, abril, mayo, junio, con muy buenos precios, $620, $610 la soja. El año pasado ni siquiera había estado en estos valores, hizo un pico, pero después bajó, con lo cual tenemos muy buenos precios de commodities. Veremos lo que hace el Banco Central. Por lo pronto, nuestro prestamista de última instancia, que es el Banco Central, se había quedado sin reserva. Tuvo que recurrir al prestamista de última instancia a nivel mundial, que es el FMI, renovar los votos, el amor, más allá de que no le gustó mucho este tema a algunos sectores dentro del oficialismo, y ese es uno de los problemas. ¿Quién es el garante de este acuerdo? Pero es el único que nos dio los dólares para repagarle los dólares que le teníamos que pagar y además nutrir las reservas del Banco Central. En el acuerdo hay 5.800 millones de dólares que van a ser acumulación neta, es el objetivo. Yo creo que es totalmente
posible mientras no se produzca un derrame muy importante por otro lado. Se están retaseando las divisas a los importadores, desde ya el cepo, incluso se ha hablado de reforzarlo y no de abrirlo, obviamente, es imposible de abrirlo en este momento, y se están retaseando las divisas a las empresas, se les exige que 60% lo refinancien, 40% tiene acceso al MULC, con lo cual Argentina está atada con alambres y la verdad que no es un panorama muy, muy halagüeño. Segunda pregunta, me olvidé, ¿viste? De tanto hablar. La tasa, te decía que ayer hubo una licitación y no pudieron renovar todo lo que vencía. Bueno. ¿Cómo está viendo ese mercado? Mira, cuando asumió Alberto Fernández, la tasa ajustable, SER, era 15.900 millones de dólares. Hoy son 70.000. Bueno, casi 2 veces lo que le debemos al FMI. Es impagable de 5 o 6 años vista. No quiero alarmar a tus oyentes ni televidentes, pero a corto plazo no va a pasar nada, quédense tranquilos. Pero acuérdense que hace poquito, con un gobierno no tan de izquierda, sino más bien de derecha, hubo un reperfilamiento de la deuda en pesos, ¿sí? Antes de irse. Con lo cual, el año que viene es donde vamos a sentir en carne propia este tema. Creo que este año no va a tener problemas en renovar lo que tiene que renovar, pero va a tener que, el mercado lo exige, dar lo que le pide. Acuérdate que antes de las elecciones eran todos dólar link, no podían licitar nada porque nadie pedía más que dólar, y después de las elecciones pidieron, cuando se aceleró la inflación, a más no poder, le empezaron a exigir al Tesoro deuda linkeada al SER o a la BADLAR, y es lo que piden. Los tramos se han ido extendiendo, pero porque obviamente el Estado voraz e incapaz de solucionar sus propios problemas, que es el exceso de gastos, fue exigiendo más, pero en realidad los vencimientos son cada vez más de corto plazo. De las LEDs hay 4 o 5 meses, no más. De las LESER sí, tenés un poquito más de un año, 380 días, y se está pidiendo más tasa de interés, porque el Banco Central ha subido 4 veces la tasa de interés y va a subir una 5ª vez la tasa de interés. No creo que llegue a tasas de interés reales positivas, y de hecho la curva de LESER te marca desde menos 25 a menos 5%, más SER negativo. Es decir, los inversores saben que no pueden indexar sus portafolios a una inflación más allá del 2024. Al 2024 para arriba sí, pero a corto plazo no. Entonces le piden un poquito menos y mucho menos en el tramo corto al mercado. Pero bueno, es la exigencia del momento por donde pasa el mercado. SER, BADLAR, y van a seguir subiendo. Carlos. Gustavo, estamos todos condicionados a la liquidación del agro. De hecho, desde hace año y medio el gobierno viene de alguna manera negociando para adelantar esas liquidaciones. Nos estamos comiendo la cosecha de trigo 22-23, prácticamente ya en un 50-60%, la cosecha que todavía no sembramos. Y ahora, en el día de hoy, se acaba de anunciar ya que probablemente en los próximos días empiecen a liquidar el maíz de la cosecha 22-23 cuando todavía no terminamos de cosechar la 21-22. Si en algún momento, porque todo esto también depende de la necesidad de venta que tengan los productores, ¿no? Y como vos sabés, este año la cosecha por cuestiones climáticas vino bastante flojita. Estamos llegando ya al periodo pico de cosecha y yo creo que muchos productores, y Salvador lo sabe eso, no van a entregar la mercadería porque la verdad es que no tienen necesidades financieras de hacerlo y la van a guardar. Si se frena la liquidación del campo, ¿qué hacemos? No, hay muchas otras herramientas genuinas, por lo menos. No hay otro sector exportador que genere tantas divisas como el sector agropecuario, y tampoco están los incentivos, obviamente. El Estado se queda con la mitad más o menos entre las retenciones y la diferencia de cambio, la brecha cambiaria de lo que se exporta en Argentina. Los desincentivos están claros. Ahí entró el campo en un conflicto importante con el gobierno porque se lo ha usado una y otra vez como garante de la solvencia del Banco Central que no tiene y que ha perdido. Va a ser una complicación más que tengamos, porque si hasta ahora hubo buenas liquidaciones, empiezan a ser no tan buenas, o se le empieza a exigir algo que no va a querer hacer, entramos en otro conflicto nuevamente. Esto va a ser malo para tipo cambio. Tipo cambio lo hemos visto en los últimos 15 días como rebotó, especialmente en la última semana y especialmente en las últimas ruedas. Ayer salieron las manos amigas, pero de 213 lo lograron planchar en 209, pero acuérdate que hasta hace poquito estaba en 189.
todo el mundo haciendo bonos en pesos. Bueno, vino un cachetazo, borró la mitad de la ganancia de los bonos en pesos en 2 semanas. Hay que estar atento, el mercado es dinámico, el tipo de cambio en estos precios oficial, de más está decir que no es de equilibrio, es competitivo. Obviamente uno mira el tipo de cambio real histórico y puede ser competitivo, pero no es de equilibrio. No es de equilibrio por los niveles de reserva del Banco Central, no es de equilibrio por el déficit fiscal. El déficit fiscal del primer trimestre cerró básicamente por un artilugio contable. El artilugio contable de computar 129.000 millones más o menos en una ganancia contable por la emisión, la prima de emisión de los bonos con SER. Eso es lo que deduzco, porque la verdad que no da información el gobierno. Y así Guzmán llega más o menos a la espera de la emisión del FMI de la semana que viene con los brazos abiertos. Pero en realidad, los que miramos con lupa los números sabemos que no cierran. Gustavo, una consulta. A ver, todo esperábamos, voy a hacer una reflexión en voz alta, probablemente es algo que esperaba yo, pero el mercado también lo esperaba. Esperábamos entre enero, marzo, febrero, marzo, un ajuste del tipo de cambio. ¿Te acordás que los mercados de futuros como que descontaban que podía haber un ajuste en el verano? El ajuste no vino. Y hoy estamos viviendo las consecuencias, o sea, el sector exportador con estos precios no liquida. ¿Vos no creés que pueda haber un ajuste como el que esperábamos en el verano, el ajuste del dólar al estilo Kicillof 2013, un 15, un 20% para poder alentar la liquidación de divisas? Sí, me acuerdo de enero del 2014, si me recuerdo. Enero del Yo en el 2014, exterior sí, tenés razón. había pasado de 6,5 a 8 en 2 días. Claro. Lo descarto ahora. ¿Por qué? Primero, la presión sobre el tipo de cambio había sido muy alta a fin del año pasado porque el Banco Central se había quedado sin divisas y estaban los riesgos de un no acuerdo con el FMI. No sé si te acordás, esa época fue bastante dura. Vino el acuerdo, vino la super cosecha fina, los precios de los commodities, vino un poco más de estabilidad. El primer trimestre fue muy bueno para los mercados emergentes, ¿sí? En general atrajeron, digamos, divisas de terceros países, está el famoso carry trade, es decir, un veranito, abril, se revirtió todo. El apetito por los inversores de afuera fue de mal en peor. Estamos asistiendo a un mes de abril horrible. Y bueno, esto es lo que dejó. Ahora, el Banco Central va a tener que administrar la escasez nuevamente, pero ya con la venia del FMI de haberle dado la primera parte. Vencieron en marzo los últimos 2.800 millones de dólares, pero entraron como 9.000, el neto se quedó con algo más, con lo cual da un poco más de tranquilidad a los inversores, a los ahorristas y a la Argentina en general. El tema es qué hace con eso, porque las necesidades son infinitas. Si vos abrís el cepo, desaparecen los dólares, los pocos dólares que quedan de un día para el otro. Sí, sí. Carlos, para cerrar. Gustavo, si se fuera Guzmán, ¿cambia algo? No me gusta hacer conjeturas, sobre todo soy un colega, y menos de la Universidad Nacional de La Plata, a quien respeto, pero no comparto, obviamente, muchas de las cosas que ha estado haciendo. Pero esto es dinámico, de hecho, la historia argentina marca que ese puesto es un fusible. Contra viento y marea se sostiene en su cargo, pero creo que se sostiene en su cargo también un poco por la pelea que hay entre Alberto y Cristina, y es un hombre de Alberto que me parece que le dio cierta tranquilidad, ¿sí? Tranquilidad de no hacer lo que no había que hacer, nada más. Es decir, fue uno de los pocos garantes de que no iba a haber default, cuando muchos lo querían hacer en el 2020, 2020, perdón. Fue el garante del acuerdo con el FMI, cuando muchos decían que no había que firmarlo. Pero bueno, si se va y si entra otra persona, tendría que venir con un shock muy grande, con equipo económico. Hablo de algunas personas que han desfilado por el Banco Central o que tienen sus propias consultoras reconocidas, no quiero dar nombres, pero ese sería un shock muy importante para la Argentina, más que necesario. Pero para eso necesitas venir con un paquete de reformas fiscales, laborales, tributarias, reunir alrededor de economía, producción, trabajo, etcétera, etcétera, como para poder tener un poder. Vos necesitas un superministro, ¿sí? Necesitas un superministro de Economía para que ordene el desmadre que hay, no solo en las cuentas públicas, sino en la economía en general. Y eso, al menos las señales que tenemos, es que no va a pasar.
Entonces, ¿quién viene? ¿Quién tenemos? ¿A Feletti? ¿A Culfas? ¿Quién tenemos? Suenan los mismos nombres que no van a cambiar en absoluto el trasfondo de la cuestión. Y para terminar, una pregunta personal para Guzmán. ¿Es de estudiante o de gimnasia? Es de gimnasia. Por eso le va como por le eso. va. Ah, Sí. ahora ahí sacamos por qué le va como le va. Gimnasia nunca así. fue campeón, nunca ganó un título. Bueno, a ver, la vicepresidenta es de Gimnasia, no te Bueno, olvides. últimamente no le va bien a la vicepresidenta. No, ¿Qué va a hacer? no. Bueno, te mandamos un gran saludo y que Estudiantes siga como sigue hoy, digamos, que la verdad que tienen un presente Una genial. planadora. En el mercado local, en la Libertadores, una máquina. Te dejamos un fuerte abrazo. Un Mira, abrazo, Carlos y yo Gustavo. estamos de capa caída, porque entre Boca con el técnico y nosotros con el Kili, la verdad que no podemos decir nada. Así que fuerte abrazo y muchísima Abrazo. suerte. Gracias como siempre. Un Hasta luego, abrazo, Gustavo.